No hay peor pobreza que la de la gente venida a menos, porque se debe aparentar lo que no se tiene. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de Retrato en sepia de Isabel Allende, que es una súper escritora, estas sí eran escritoras. Y quiero hablar de este libro porque todo lo que escribe Allende es hermoso y todos deben apreciarlo un poco más. Creo que no es apreciado lo suficiente. Así que vamos a hablar de su libro, uno de los libros cumbres de ella, uno de los libros más aclamados. La historia es contada desde el punto de vista de una mujer que empieza desde su niñez a contar cómo su madre quedó embarazada de ella, cómo fue la historia de amor de sus abuelos, luego la de su mamá, quien murió dándola a luz, luego la de cómo creció, quién la crió. Pero esto no es lo fundamental. Esta historia resalta mucho la historia política de Chile y pone muchas cosas sobre el feminismo. ¿Por qué? Isabel Allende es una de las figuras del feminismo en esta época que las mujeres eran tan oprimidas, y ella lo quiere plasmar y lo hace de una forma perfecta, es una perfección literaria, así que lo recomiendo muchísimo. Es para todo tipo de personas, no crean que porque lo escribe una mujer y porque defiende el feminismo es que solo las mujeres deben leerlo. No, porque también cuenta la historia de Chile, la historia de la época, de la clase alta, de la clase media, y es excelente, así que todos deberían leerlo, por favor. Y ya hasta aquí la sinopsis para el que se quiera antojar, y ahora sí vamos a empezar a hacer spoilers. Su mamá murió dándola a luz y ella fue criada por sus abuelos maternos, pero al poco tiempo su abuelo Tao murió y ella era muy cercana a su abuelo. Cuando murió, su abuela materna la llevó donde su abuela paterna. Esta señora tenía muchísimo dinero, era de la clase alta, y ella, claro que la recibió, empezó a criarla, pero entonces a ella no le contaron su pasado, no le contaron quiénes habían sido sus abuelos ni su mamá, sino que de a poco le decían cosas superfluas de su niñez, de sus orígenes. Así que ella nunca preguntó mucho porque igual su abuela la crió muy bien y la quería muchísimo. Pero ella de pequeña tenía pesadillas horribles, y ella no entendía por qué sus pesadillas. Pero al final, hasta el final, ella nos dice, cuando se entera de la historia de su abuelo y todo, que era por eso, porque lo extrañaba muchísimo, y esas pesadillas eran de él, eran porque lo extrañaba y porque su muerte de alguna forma, aunque ella no se acordara, la había afectado bastante. Ella se crió como una niña rica, una niña mimada, y en su adolescencia su abuela quería conseguirle un buen esposo porque ella estaba enferma y se iba a morir. Ella se enamora de un personaje que se llama Diego y empiezan a vivir juntos, pero es un matrimonio demasiado infeliz. Ella hace lo posible por enamorarlo, pero siente que no lo logra. Ella sí está enamorada bastante de él, cosa que no es recíproca. Luego se da cuenta el por qué. Él la tiene de imagen porque tiene un amorío con la esposa del hermano de él. Entonces esto para ella es muy fuerte, ella entra en depresión, sale corriendo a su casa, pero entonces ella se centra mucho en su fotografía. Es una gran fotógrafa y todos le dicen como, ay, ¿eso de qué le sirve si usted lo que tiene es que criar hijos y atender a su esposo? Como era la costumbre de esa época, pero ella sigue en su arte. Y entonces ahí vamos entendiendo un poquito por qué el título de Retrato en sepia. Ella le saca retrato a todos y le encanta la fotografía, el arte. Al final ella se aleja de su esposo, pero entonces hay una regla que si se separan de su esposo no puede volver a casarse porque está mal visto, entonces ella ya queda como una solterona. Pero como todo en la vida, ella se enamora de otra persona y quedan siendo como amantes, ¿sí? Nadie sabe, solo ellos dos, pero viven así felices. Al final ella dice que cada uno contamos nuestras historias según nos acordamos, no desde lo que fue, ni desde el punto de vista de los otros, sino desde nuestro propio punto de vista. Entonces ella dice que su historia es más un retrato en sepia, por todo lo que pasó, por todo lo malo que le ocurrió, ella lo dice de esta forma. En cuanto a lo social, como ya lo dije, habla de la guerra que hubo en Chile, pero ella rechaza totalmente esta guerra, rechaza totalmente eso que pasó, porque fue un mal momento. Y también habla de las mujeres
Muchas eran feministas, muchos tenían pensamientos que querían también ser parte, que no querían quedarse siendo tan sumisas, y otras también que eran muy conservadoras, así que se ve ambos puntos de vista de diferentes mujeres. Este libro es muy peculiar porque dicen que tiene fragmentos de la historia de Allende, que ella retomó parte de su vida y la puso en este libro. No sabemos qué tan cierto sea, pero es bastante curioso que lo digan, porque sí se nota bastante, está muy bien hecho este personaje y se nota cómo siente todo muy profundo, así que se podría decir que ella lo basó en su vida un poquito al menos. Eran amantes eternos, buscarse y encontrarse una y otra vez era su karma. Las novelas románticas, en cuyos argumentos ya no creía, pero que aún le servían de refugio. No le pido que me ame, Lee. El cariño que yo siento por usted alcanza para los dos. Vivo entre difusos matices, velados misterios, incertidumbres. El tono para contar mi vida se ajusta más a la de un retrato en sepia. Y listo, muchas gracias. Este sería el retrato en sepia. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo lean y nos vemos en un próximo video. Adiós.